A ver, cuéntenme, ¿cómo hacían, cómo construían sus categorías de análisis? ¿Sí han hecho, no? ¿En sus demás trabajos o no? Creo que estoy como un poco perdida. No se supone que, bueno, más bien no se supone. Tengo dudas si en esta categoría de análisis tratábamos como de responder la hipótesis que nos planteábamos. Sí, bueno, claro, pero ¿cómo lo hacían, por ejemplo, después de hacer sus entrevistas, qué hacían? Con toda la información que ya habían recogido, ¿cómo la trabajaban, cómo la trataban? Puede ser que las categorizábamos, no sé, por ejemplo, si hacíamos entrevistas, de las respuestas que obteníamos, las categorizábamos de acuerdo a lo que queríamos como investigar o lo que estábamos investigando. ¿Y cómo hacías eso? ¿Cómo lo bajabas a tu trabajo? ¿Cómo lo ponían en sus trabajos? Mm. Pues se relacionaba con los temas que estábamos en ese momento tratando. O sea, primero se recogía toda la información y después lo relacionábamos con los temas que estábamos tratando o con los temas que se relacionaran con la delimitación del problema que estábamos viendo en ese momento. Muy bien, y para entonces relacionarlo, tenían que meter alguna que otra categoría. ¿Cómo manejaban esas categorías? Denme un ejemplo de algún trabajo que hayan hecho. Por ejemplo, en un trabajo que hicimos, no recuerdo si fue el semestre pasado o en tercero, cuando se habló mucho de la violencia, me parece, hicimos como porcentajes, es decir, donde había un mayor número de casos de violencia, si en hombres o en mujeres, de qué edades, o sea, distintas variables, edad, lugar de nacimiento, no sé, puede ser, sexo, todo eso. Ok, y eso entonces, ¿a qué modelo pertenece? ¿Quali o Quanti? Quanti, muy bien. Y si estuviéramos pensando en Cuanti. términos de cualitativa, hicieron dos trabajos de Quali, ¿no? En primero y en segundo. Más o menos, ¿cómo trabajaron su información? ¿También así estadísticamente? No, bueno, yo recuerdo que ahí se hacía en base como a las características que nos daba cada persona. Por ejemplo, bueno, en mi equipo lo hicimos como informe violencia física, violencia psicológica y hacíamos bueno, hicimos un cuestionario con diferentes opciones y ya ahí las personas marcaban pues en cuál opción se sentían más identificadas. Muy interesante, está bueno, muy bien. De todos modos, el corte, al tratarse de una encuesta más que de una entrevista, terminaba por darte datos, sí, quali, muy bien, como que mezclados con quanti, ¿no? Muy interesante esa metodología y además nos acerca a lo que quiero que trabajemos hoy. Cuando ustedes recogen cierta información, vamos a pensar en algo que por favor no sea violencia de género, alguna problematización que se les ocurra. A ver, propongan algo, otro tipo de problemas que hayan trabajado, psicológicos.
Porque psicología no es estudiar violencia nada más, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos trabajar desde la psicología? ¿Qué otro tema? Cualquier. Ansiedad, ¿no? Ujú, Académico. bien, ok. Bueno, dicen también por acá discriminación, nivel de estrés, depresión. Ok, justo eso que están haciendo, ansiedad, discriminación, estrés, depresión, todas estas serían categorías de análisis que podemos hacer con respecto a una problemática. Entonces, un estudio de caso, a ver, propónganme alguna problemática, imaginen alguna situación que deba ser atendida para que nosotros podamos lograr intervenciones psicosociales. Pues ahorita Eh, tenemos muy presente el tema de COVID. Podemos manejar algo referente a eso, como en los niveles de, no sé, mencionaron estrés y ansiedad, o de depresión, o del suicidio, o cuánto aumentó el suicidio en esta temporada de COVID. No sé, por ahí me suena un poco a lo que podemos tocar. Bien, 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 sí. Porque aparte están en el propedéutico, ¿cómo se llama? El prototípico de crisis, ¿no? Entonces ahorita, bueno, pues tiene toda la pertinencia trabajar sobre ello. Ahora, si pensáramos una posible forma de nombrar dicha problemática, podríamos hablar de las consecuencias psicoafectivas tras una pandemia. Dice por acá Daniel, epidemia de enfermedades mentales. Bueno, está bueno hablar de enfermedades mentales, dado que nosotros somos profesionales o ustedes están en formación para ser profesionales de la salud mental, correcto. Pero hablemos bien de consecuencias psicológicas, si les parece adecuado, porque justamente todas las que me están mencionando pueden ser ahora consecuencias psicológicas tras el fenómeno pandémico, que además lo que involucra pues es encierro, aislamiento, y de ahí podemos derivar un montón de situaciones complejas por las cuales las personas atravesamos durante más de año y medio y que ahora apenas vamos a encontrar las consecuencias psicológicas de dichos fenómenos. Si hemos estado viendo entonces que el ser humano se construye en sociedad, ¿qué pasará cuando el ser humano se aísla? Deja de ser un ser sociable, bueno, un ser social. Bien, ajá, y al dejar de ser social, ¿cuáles son las Deja de consecuencias? desarrollarse, ¿Perdón? deja de desarrollarse. Bien, En el deja de aspecto desarrollarse. social, cognitivo, realmente hay un deterioro en el desarrollo por no contacto social. Exactamente, exactamente. Y ahí estás jugando entre el paradigma sociocultural y el paradigma constructivista, ¿no? El paradigma constructivista, acuérdense que se divide en dos, en sociológico y en psicológico, ¿sí? Y el paradigma psicológico del constructivismo es aquel que nos habla de, pues que ya nacemos nosotros con estos esquemas que tanto trabajamos, ¿no? Ahora que vimos el repaso, y el sociológico nos indica exactamente que el desarrollo deviene de la interacción social. Entonces, dice por acá Milton, se vuelve inestable, enferman, exactamente. Y todo esto, como bien dice Daniel también, tiene un desarrollo, perdón, un obstáculo en el desarrollo cognitivo y no solo en el cognitivo, también en el afectivo, emocional de las personas. Eso rápidamente estamos aquí haciendo un análisis entonces de lo que puede suceder con esta problemática. Entonces nosotros aquí haríamos una serie de entrevistas a por lo menos, no sé, pensemos en Quali, unas 10, 15 personas que nos permitieran pues al menos 3 entrevistas con cada uno de ellos y platicar cada vez en cada entrevista que tengamos más a fondo y empezar a conocer las consecuencias que trajeron para ellos. Y es así como nos salimos de una visión globalizadora o totalizante, pues, de lo que quiere decir la ansiedad. Nos salimos más de la cuestión teórica
que nosotros pues ya sabemos qué significa ansiedad, desde dónde podemos analizarla, ¿cierto? Cómo podemos categorizarla, inclusive cómo podríamos llegar a medirla. Ujú. Pero ahora lo que estamos haciendo en una evaluación clínica psicológica es buscar la relación de sentido que tiene para la persona esa ansiedad, es decir, cómo las personas que hipotéticamente van a entrevistar, cómo vivieron esa ansiedad, cómo se dieron cuenta que estaban viviendo ansiedad, y entonces ya no es el constructo teórico que nosotros tanto conocemos, sino que los sentidos que le dan estas personas a su propia vivencia, ¿sí? Entonces ahí ya estaríamos escuchando. Bueno, yo me di cuenta que empecé a tener mucho miedo de volver a comunicarme con las personas y me daba ansiedad hasta que sonara mi teléfono porque yo ya no quería hablar con nadie. Bueno, pues entonces en nuestra categoría estamos hablando de integración y sistematización de la información para que no se me pierdan. Entonces en esta categoría de análisis de ansiedad, una vez más iría al constructo teórico que yo tanto conozco, o bien, ¿qué pondríamos ahí? Pido que la persona le está dando a su, bueno, al síntoma o al lo que presenta. Exactamente, y entonces en nuestra gran categoría de análisis llamada ansiedad, en vez de poner otra vez todos los conceptos de ansiedad, que ya están en el marco teórico además, ¿no? Pues acá ponemos ansiedad ante una llamada telefónica o la necesidad de volver a socializar. Ansiedad generalizada sin un origen concreto, o si tiene un origen concreto, entonces se pone el origen concreto. ¿Sí me explicó? Y así con todas las consecuencias psicoafectivas que pueda estar experimentando esta persona. Y es así, únicamente así, como vamos a integrar estas categorías de análisis dándoles una sistematización que nos permite entonces encontrar la relación de sentidos para cada una de las evaluaciones que estamos haciendo. Si habláramos de Quanti o de usar otro tipo de instrumentos de medición psicológica, bueno, pues entonces aparte se manejan como anexos y aparte ponemos todas estas cuestiones. Sin embargo, lo que se trae al análisis son estas relaciones de sentido, al menos desde la propuesta de Pelechano, ¿sí? ¿Más o menos se van ubicando? Bueno, Sí, profesora. ok. Acá para Rodríguez González, el proceso va cambiando, ¿no? Él habla de la información preliminar. ¿Qué se les ocurre que podríamos pensar como información preliminar? Igual podrían ser como los antecedentes. Es como la información básica que se debe tener anteriormente aprendida o algo así. Pero sí, lo que están diciendo es así, pero ¿quién? A ver, por ejemplo, antecedentes, ¿cuáles? ¿Sobre qué? Sobre el tema que estamos estudiando. Ok. Podría ser la información que digamos, conocemos como por encimita, obviamente de la problemática que estamos abordando. Sí, sí, todo lo que han dicho es correcto. La pregunta era porque, a ver, podemos obtener información preliminar sabiendo a quiénes vamos a entrevistar. En el caso hipotético que estábamos utilizando, por ejemplo, sabríamos que tendríamos que entrevistar gente que esté presentando ahorita complicaciones o consecuencias psicoafectivas importantes, ¿no? Que le están haciendo tener desórdenes, ¿no? O inestabilidades, como habían dicho por acá Milton. Y entonces tenemos información preliminar con respecto a la problemática que está sucediendo. Y por otro lado, tenemos otro tipo de información preliminar que es los antecedentes de cómo se ha investigado, cómo se han investigado todas estas consecuencias psicológicas
en otro tipo de pandemias, ya sea acá en México o en cualquier parte del mundo. Entonces, ambas nos sirven para hacernos un cuadro general, un big picture, dicen los gringos, ¿no? Y con esta información preliminar, ahora sí, me doy una idea de lo que quiero estudiar y es cuando ya elaboro mis hipótesis, ¿cierto? Y dice Fati algo muy cierto, una información no segura o no tan específica. Eso está muy bien, porque a la hora de nosotros elaborar nuestras hipótesis, con base en esta información preliminar, no sabemos si es correcto o adecuado lo que estamos describiendo, sino que hasta que hagamos nuestras, lo que llama Rodríguez, nuestra exploración, que básicamente otra vez son técnicas de recogida de información, entonces, entrevistas, es ahí cuando ya podríamos hablar de si la información se volvió más segura o más concreta, ¿cierto? Bueno, muy bien. El diseño de la evaluación. Acá, bueno, pues como ya les he dicho varias veces, podemos hacer modelos integradores, ¿no? Es decir, quali con quanti y con varias corrientes psicológicas que en vez de obstruirse nos puedan apoyar, ¿cierto? Y la exploración pues ya sería justamente esta recogida de datos. ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer entrevista a profundidad con 10 candidatas y candidatos y aparte voy a hacer 50,000 encuestas, ¿no? Con estos cuestionarios de Google o me voy a salir a la calle a encuestar. Y bueno, evidentemente una vez que ya tenga toda esa información, la interpreto y hago el procesamiento de los datos. Ahora, en la interpretación, es donde va cambiando también la forma de sistematizar nuestra información. Como les digo, nosotros vamos a ver la forma psicodinámica y la forma constructivista, que es la que propone el plan de estudios de la escuela. Y ustedes, por otro lado, están viendo la psicometría, que pues es otra forma también de sistematizar esta interpretación de datos. E imagino que ya se les ha repetido 1000 veces que muchas de las formas en las que vamos a evitar el sesgo, pues es conforme mejor estemos preparados para hacer esta interpretación, ¿cierto? La cognición del evaluador es tan importante como lo que estemos recogiendo, la información que estemos recogiendo para los fines de nuestra evaluación. Y por último, la comunicación de los resultados, que normalmente nosotros lo hemos manejado como conclusiones. Bueno, luego viene Fernández Ballesteros en 1980 y 83 y le da 8 fases a este proceso de evaluación correlacional, descriptivo. Correlacional descriptivo, no son 8, son las 4 fases, claro, y el proceso de evaluación experimental interventivo y valorativo son 9 fases, ¿sí? Entonces, la primera, pues ya la hemos visto, recogida de información, ya tenemos una idea clara de todas las técnicas o metodologías que existen para hacer esta recogida de información, ¿cierto? Sean quali, sean quanti, ya tenemos una idea. Hablábamos la clase pasada de hermenéutica, fenomenología e interaccionismo simbólico, que debemos partir de ellas, al menos desde quali, para hacer nuestra recolección de datos, porque lo que estamos buscando es ¿qué? El sentido que le dan las personas a sus propias vivencias. Bueno, luego la formulación de hipótesis, deducción de enunciados verificables, ya también se entiende que pueden o no funcionarnos a lo largo de nuestra investigación, y luego tenemos una contrastación inicial que se contrasta ¿con qué? Con los resultados obtenidos tras la recolección de información sensible. Es decir, nuestras hipótesis siempre vamos a tener que contrastarlas con aquello que verdaderamente recogimos a la hora de hacer las entrevistas. Por eso es tan importante que ustedes a la hora de elaborar entrevistas estén más atentos a lo que están escuchando de la persona que a cumplir sus preguntas planeadas. Si ustedes empiezan a escuchar y son sensibles, van a saber dónde meter las preguntas y que no se sienta tanto como una encuesta, sino como lo que es una entrevista a profundidad. Porque ustedes saben lo que quieren contrastar. Si tienen muy claro su hipótesis, su tema, su delimitación, ustedes sabrán guiar esa entrevista para obtener la información apropiada. ¿Se entiende? Bueno, y luego dice, el proceso de evaluación experimental
interventivo valorativo. Vamos de nuevo, primera recogida de información, que es la especificación de la demanda y del problema. ¿Demanda de qué? ¿Se acuerdan que siempre hay un apartado de sus trabajos donde ustedes tienen que poner, espero, la relevancia social, ¿cierto? Que son introducción, justificación y luego tenemos relevancia social. Y no solo eso, después cuando hacemos nuestras implicaciones, ¿han trabajado implicaciones en sus trabajos? ¿Saben qué quiere decir implicación? Adelante, Milton. Yo entiendo como implicación, profesora, un consentimiento informado, ¿no? En el que se exponga, en este caso, el por qué se está llevando a cabo esta evaluación, o en este caso, este test, y se le informe a la persona, incluso también, esto principalmente lo que quiero decir es que esto nos va a ayudar principalmente para protegernos a nosotros como psicólogos, en dado caso de que suceda alguna, pues sí, alguna demanda que quiera imponer en nuestra contra el paciente o terceras personas. Y pues sí, principalmente para eso nos va a servir ese consentimiento informado, ¿no? En el que la persona va a estar afirmando que ha sido informada respecto a la evaluación o en este caso el test, y nosotros podamos también protegernos en este caso como psicólogos, ¿no? Porque pues sucede muchas veces que, así como en medicina, el error médico, también el error psicológico, o incluso que el mismo paciente tenga el error, pero que nos quiere echar a nosotros la culpa o incluso demandarnos, porque hay incluso leyes que, como hemos visto desde segundo semestre, a nosotros como psicólogos debemos de cumplir, y que no debemos, pues sí, de no cumplirlos, ¿no? Como por ejemplo, al mencionar con otro psicólogo, con otro colega, los datos del paciente, platicarle sobre lo que vimos en nuestra entrevista, que eso está prohibido, ¿no? En ese caso, pues, como mencionó, es importante este consentimiento informado para que nos protejamos a nosotros mismos y también el paciente vea que es algo serio, ¿no? Ok, no es esto que estamos hablando ahorita, porque implicación de la que yo estoy preguntando en esta primera etapa, no va por ahí. Pero esto que estás hablando del consentimiento informado se tiene que hacer forzosamente a la hora de ir a hacer nuestras entrevistas, porque pues es una forma sí de protegernos nosotros, pero también de crear rapport con nuestros entrevistados, es decir, de generarles la confianza para que ellos puedan saber que al ser anónimo y el uso de su información va a ser plenamente didáctico, informativo, pues que no vamos a hacer un uso incorrecto de su información. Claro que son procesos muy importantes que tenemos que llevar también de manera sistematizada. Sin embargo, de la implicación de la que yo hablo es la implicación, el análisis de las implicaciones de cómo nosotros como investigadores estamos implicados con nuestro tema. Diana Laura, te escucho. Es que yo iba a decir que la implicación a mí como que me parecía más a la intención que tiene nuestro trabajo, o sea, que se busca, no sé, cambiar en la sociedad, por eso sería como la implicación social que nuestro trabajo va a tener. Exactamente, muy bien, va por ahí. La implicación se puede dividir en personal, que es la forma en que justamente yo estoy implicado con mi tema, y entonces, aun cuando yo creo que no tengo o que no se me mueven fibras muy importantes al estudiar el tema que se les ocurra, por ahí, pues los grandes teóricos han descubierto que siempre, aun cuando estemos nosotros acá encuadrados en un prototípico específico, aún así ustedes buscan los temas que dentro de ese prototípico les parecen relevantes. De forma tal que de manera personal estoy implicado con el tema. Y a la hora de hacer esas implicaciones no se busca que otra vez pongan cuestiones frías o pragmáticas de, pues a mí me interesa mucho ayudar al mundo porque crecí pensando que soy omnipotente y puedo cambiar a la humanidad y entonces está increíble mi fuerza y voy a... No, aquí estamos hablando de las emociones que se te mueven, como bien dice Diana,
de todo lo que se te está moviendo de manera personal, pero que también va a afectar a lo social. Entonces, la siguiente gran división de las implicaciones son la social y la académica. Entonces, en la personal, hablamos de, y esto váyanlo anotando porque esto es lo que me van a tener que entregar a mí. Vamos hablando de implicación personal, son emociones con las cuales yo me estoy enfrentando al estudiar esta problemática. Las académicas serían aquellas cuestiones con las que tras hacer mi información me voy a sumar a las líneas de investigación que ya existen y con lo cual yo le voy a aportar información fresca, renovada, innovadora a la academia. Y la última, la social, es aquello que le voy a entregar a toda la gente, que cualquier persona que me lea va a aprender algo con el estudio que estoy haciendo o con la investigación que estoy realizando. ¿Sí? Entonces estamos implicados de estas tres formas en nuestros temas y eso es importantísimo de tener en cuenta. Quienes no hayan trabajado sus implicaciones hasta hoy en sus trabajos finales, pues realmente no han hecho tanta contrastación, porque en la implicación podemos ver pues toda la serie de creencias, valores, significados que el investigador tiene y que, como ya vimos también, son de gran relevancia para hacer el ejercicio interpretativo de la información que voy a recibir. Y es por eso que nosotros somos un sujeto-objeto y trabajamos con sujetos-objetos de investigación y no plenamente con objetos, porque no estamos trabajando con ratitas de laboratorio, aun cuando sí estamos haciendo psicología experimental, no estamos trabajando con otra cuestión que no sean también sujetos. Y al decir sujetos me refiero a personas o individuos que tienen una subjetividad que en combinación con la mía pueden entonces hacer un conocimiento nuevo. ¿Se comprende? Profesora, disculpe, ¿podría mencionar otra vez lo de académicas, por favor? Claro, las académicas, digamos que es toda la, ¿cómo decirlo? Todos los constructos psicosociales que yo estoy alcanzando a hipotetizar en mi trabajo y que sé de antemano que se van a sumar a todas estas líneas de investigación que ya existen. Y entonces con esto yo voy a hacer una aportación, innovadora, franca, honesta, ¿no? A las líneas, insisto, de trabajo ya existentes y con las cuales voy a renovarlas. La pretensión es alta, ¿sí? Sin embargo, la pretensión no es omnipotente. No voy a crear aquí o a descubrir el hilo negro, pero sí me voy a sumar específicamente a líneas de investigación en las cuales yo esté plenamente interesado como investigador. De forma tal que si en algún momento estudian, no sé, nuevas formas de la masculinidad, ¿no? O nuevas formas de la institución, o cuestiones que les interesen a ustedes, siempre van a existir otras líneas académicas que ya lo han estudiado, siempre. Entonces, ¿cómo se van a sumar ustedes? ¿Qué proponen ustedes que sea lo innovador? ¿Sí? ¿Más o menos queda claro? Sí, maestra, gracias. Bueno, y todo esto tiene que ver también en cómo vamos a fundamentar metodológicamente nuestras investigaciones, y no solo teóricamente. ¿Sale? Bueno, ok. Ya he perdido dónde fregados iba. Sí, especificación de la demanda y del problema. Bueno, ¿demanda de qué? Pues siempre las sociedades vamos a tener demandas específicas que le vamos a hacer a los investigadores. En este caso, en el caso hipotético, perdón, que estábamos utilizando, la demanda, ¿cuál sería? ¿Conocer qué? ¿No sería conocer lo que está causando el problema? Bueno, más bien creo que lo que está causando el problema sí lo conocemos en este caso hipotético porque pues es la pandemia, el encierro. ¿El por qué estamos haciendo el trabajo? ¿Y por qué estábamos haciendo el trabajo? ¿Qué es lo que queríamos conocer?
el sentido que la persona le está dando a este conflicto. Ajá. Y entonces estábamos, la demanda específica que se nos estaba haciendo importante, pues era conocer las consecuencias psicoafectivas que pueda presentar la gente tras un encierro, ¿no? Que además, bueno, hablando ya en serio, ese es un tema, híjole, gigantesquísimo que pues por lo menos van a pasar 2, 3 años para que conozcamos todas las consecuencias psicológicas o psicoafectivas específicas que van a suceder tras este encierro. Pero ya hoy mismo podemos tener información preliminar porque nosotros también estuvimos encerrados y de esa manera estamos implicados en el tema. ¿Es cierto? ¿Se comprende un poco mejor? Sí. Bueno, dice por acá, primera formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables. Esto creo que lo hemos repetido al cansancio, ya lo decía Rack la última clase, son enunciados, afirmaciones con las cuales vamos nosotros a pretender llegar o no a estas conclusiones específicas que yo ya tengo. Contrastación inicial de hipótesis. Una vez más se da la contrastación inicial con aquello que estaba dentro de mi información preliminar con los resultados obtenidos tras la recogida de información sensible, con lo cual llego a un nuevo paso, que ahora sí es formulación de hipótesis funcionales. Acá cuando me doy cuenta que a lo mejor mi sistema de creencias me quedaba corto o me quedaba largo, entonces ya puedo construir verdaderas categorías de análisis que me permitan generar hipótesis funcionales. Entonces por ahí siempre en metodología, cuando imparto metodología, y creo que ya se los pregunté a ustedes, ¿qué harían si sus hipótesis o sus ideas preliminares no son correctas? Y ustedes también dijeron, pues se cambia la hipótesis y se vuelve a hacer todo el trabajo. No, pues qué pérdida de tiempo y qué innecesario. Lo que hacemos es entonces contrastar estos resultados y generar hipótesis funcionales ya mucho más aterrizadas en la información de los sentidos que me están compartiendo las personas a las que estoy entrevistando, evaluando. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Yo, maestra, entonces la contrastación de las hipótesis podría ser como una comparación con nuestros resultados y dependiendo de eso, pues vamos a saber si nuestra hipótesis es verídica o es falsa. Sí, aunque no se trata de falso verdadero, ¿no? O sea, porque no es blanco o negro, sino es como nutrir aquellas ideas preliminares que me hacían pensar o apoyarme en cierto sistema de creencias. Y si yo en la contrastación de estos resultados me doy cuenta que ese sistema de creencias, insisto, me quedaba corto o me quedaba grande, entonces es como puedo contrastar. No es tanto de si estaba bien o estaba mal. Esto no es una carrera, investigar no es comprobar, ¿no? Nosotros no estamos buscando la comprobación experimental en ese sentido, sino una cuestión correlacional descriptiva, o como dice también Fernández Ballesteros, experimental interventivo valorativo, es decir, valoraciones, ¿cierto? Entonces no es tanto de si estaba bien o estaba mal, sino qué cuestiones eran acertadas en cuanto a lo que yo creía, pero en el sentido de si tenían una correspondencia con lo que estaba sucediendo. Y a lo mejor las tenían, pero yo no me di cuenta que había estas otras correspondencias. Y entonces a las que yo ya tenía se les suman. O tal vez yo pensé que habían correspondencias que no tenían absolutamente nada que ver y entonces modifico, ajusto estas hipótesis de forma tal que ya sean funcionales, presentes, actualizadas y contrastadas con los resultados obtenidos en mis entrevistas. ¿Sí? Pero no es como una cuestión de blanco y negro. ¿Sale? Maestra, gracias. Bueno, y por acá dice el tratamiento una vez más, recogida de datos pertinentes a las hipótesis y aplicación del tratamiento. A ver, si entonces esta fuera una cuestión, vamos a salirnos ya de la plena investigación, vámonos a evaluación. Si entonces estas 10 personas con las que yo estoy trabajando necesitan un tratamiento, es decir, ya estoy en una evaluación clínica psicológica para que sea para diagnóstico, ya no solo para orientación o descripción de los datos, sino plenamente ya para generar un diagnóstico,
Entonces acá, no solo eso, sino que la recogida de datos tiene, como bien dice acá, pertinentes a las hipótesis de aplicación del tratamiento. Una hipótesis podría ser, las personas que sufrieron encierro durante año y medio están generando cuadros de depresión de moderada a severa por la falta de interacción social. Bueno, ya tienes tu hipótesis. De ahí contrastas y te das cuenta que, bueno, sí, era depresión, pero también se generó ansiedad, y dentro de esta ansiedad vinieron pánicos escénicos, de angustia, de no saber otra vez confrontarte o enfrentarte a la sociedad, y pues como ya no estás en sociedad, entonces pierdes parte de tu identidad, porque recordemos que esas 80,000 clases de psicología social lo que les querían hacer entender es que nosotros la única forma en que nos construimos una identidad y un yo que no sea un falso yo, pues es en interacción social, en la contrastación inmediata y permanente de quién soy yo en relación a quiénes son los otros. Entonces, bueno, todas estas ya son cuestiones que me voy dando cuenta que tengo que ir contrastando para poder hacer un diagnóstico efectivo, una evaluación concreta que me permita realizar entonces un diagnóstico efectivo y, por ende, la aplicación de un tratamiento adecuado. Es decir, no todas las depresiones se manejan de la misma forma, ni todas las ansiedades, ¿sí? Ni todas, es decir, todos estos manuales que nos describen cuáles son las enfermedades mentales, como ustedes les llaman, están muy padres y nos sirven para situar alguna que otra cuestión concreta de lo que pasa en dichas enfermedades mentales, pero de todos modos es hasta que yo estoy en la contrastación, e insisto, estoy hablando desde la psicodinamia y si acaso desde el constructivismo, ¿no? Entonces no es sino hasta que estoy enfrente de quien va a ser mi paciente que yo puedo hacer un diseño de un tratamiento que sea, vamos a llamarle personalizado, humanizante. No lo voy a trabajar como aquel que tiene ansiedad, como han tenido ansiedad todos, sino qué tipo de ansiedad está presentando y cómo puedo hacer yo una aplicación del tratamiento específica que verdaderamente me ayude con ese paciente. ¿Esto queda claro? ¿Tiene sentido para ustedes? Sí. Sí. Bueno, sí, a veces pienso que vieron a profundidad el DSM, lo estudiaron mucho, ¿no? Que yo sepa. ¿Sí o no? Pues no mucho, pero sí lo llegamos a ocupar como mucho, pero como que no lo vimos como a profundidad o detalladamente. Bueno, pero por lo menos trabajaron con las últimas actualizaciones, ¿no? Ok. Bueno, ok. Valoración de resultados. Bueno, pues ahí lo único, como vas a poder hacer la valoración de resultados es pues dando seguimiento, porque si no, si aplicas tu tratamiento y te das cuenta que esta persona no está presentando los resultados esperados ante el tratamiento que tú en tu cabeza sonaba padrísimo, pues ahí sí evidentemente hiciste una mala evaluación y tienes que volver a hacer esta evaluación para encontrar los sentidos específicos que tengas que trabajar con esa persona, con tal de encontrar un tratamiento que sea aplicable a esa persona. ¿Sí? Sujetos, objetos, nunca solo objetos. Estamos hasta el gorro de los psicólogos deshumanizantes. ¿Cierto o no? Sí. 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 Bueno. Y luego dice, prácticamente en todos los planteamientos sobre el proceso de evaluación psicológica existen unas fases comunes. Las fases principales que debe realizar el psicólogo o psicóloga son las tareas evaluativas, las de formulación de hipótesis y las de comunicación de resultados e informe. Luego, el proceso de evaluación psicológica desde otros enfoques o modelos teóricos. Y a ver, alguien le hace, ¿no? ¿Desde dónde? Desde donde dice otros autores. Ok.
Otros autores han descrito el proceso de evaluación psicológica desde otros enfoques. Desde la perspectiva clínico-dinámica, cabe resaltar la propuesta de Ávila, que formuló un modelo científico denominado psicodiagnóstico vincular. Su finalidad es el cambio en la organización vincular nuclear internalizada en los sujetos. Pausa tantito. A ver, cuando leemos esto, organización vincular nuclear internalizada en los sujetos, ¿qué estamos leyendo ahí? ¿A qué se está refiriendo ahí Ávila? A la familia. A la familia, dicen, ok, bien, ok. Ah, claro, por lo de familia nuclear. ¿Qué más? A ver, analícenle. Me suena como ¿cómo decirlo? Como al yo, al ello, al yo, algo así. Excelente, Moni. Al yo, ¿no? Sí. ¿Y por qué te suena? A ver, muy bien, pero ¿por qué? Porque pues habla de esta cuestión de la organización, o sea, organización y esta cuestión, y esta palabra internalizada de los sujetos, o sea, no es algo como que socialmente, como mencionaron mis compañeros, de la cuestión de la familia, sabemos que pues, el núcleo principal es la familia, pero pues creo que también la parte principal que maneja ahí en esta cuestión de psicodiagnóstico vincular es tanto lo interno, o sea, el yo y la cuestión de los factores sociales que están alrededor de nosotros. Exactamente, muy bien, muy bien. Y entonces también tienen razón quienes dijeron familia, ¿no? Porque obviamente, ¿cómo es que las personas organizamos nuestra vinculación, la forma en que vamos a vincularnos? Y yo creo que lo repetimos hasta el cansancio y sobre todo en esta última semana, pues es a través de la relación con las figuras parentales, ¿no? Principalmente la madre, que nos ayuda primero que nada a salir de estas posiciones, la esquizoparanoide, y nos ayuda a entrar a la depresiva. Y cuando entramos a la depresiva, al menos desde Melanie Klein, es cuando ya podemos sentir culpa, y al sentir culpa queremos reparar el objeto. Y al querer reparar el objeto quiere decir que ya somos seres empáticos, que están en este proceso de separación e individuación con la finalidad o la consecución de construirnos un yo propio, ¿cierto? Ya no hacer uso de los otros. Y entonces, al construirme un yo propio, puedo organizar la forma en que yo me voy a vincular. Entonces, claro que tiene que ver con aquello que sucede dentro de la familia, pero al hablar, como bien dices, Moni, de esta cuestión internalizada, entonces nosotros sí vamos, por ejemplo, si trabajamos con niños, por supuesto que vamos a tener que trabajar también con los padres para conocer cómo se están ejerciendo estas organizaciones vinculares, ¿cierto? Pero al final del día vamos a trabajar también con el niño para ver cómo está ya su estructuración psíquica, que es otra forma de hablar de esta organización vincular. Cómo internalizó la serie de relaciones objetales y cómo las está llevando a cabo ahora él o ella. ¿Sí? Lo mismo con adultos. Bueno, muy bien. Ya, Eder, puedes continuar. Gracias. Ok. Después dice, la expresión social de la conducta individual. El cambio operado en sus grupos de pertenencia en relación a las tareas grupales básicas. Bueno, nada más aquí, perdón, Eder. Ay, sí, explique eso último, por favor. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, desde Fritz Perls y todos los Gestalt y también todos los humanistas, veíamos que pero sobre todo desde Fritz, ¿no? Veíamos que él es quien nos regala o nos comparte esta teorización o esta idea, esta conceptualización de cómo el ser humano casi en su totalidad pierde este conocimiento de que siempre estamos interpretando roles, y al siempre estar interpretando roles, pues evidentemente siempre estamos en necesidad de cumplir con lugares, papeles, responsabilidades, ¿cierto? Entonces, y por ahí alguien en algún momento de esas clases hizo una pregunta muy buena: ¿y cómo podemos saber que ya estamos neurotizados? No me acuerdo si fue en este grupo o fue en el otro grupo, pero bueno, era un buen indicador o una buena pregunta, porque un buen indicador de cómo sabemos si ya estamos en una fase importante de una posible desorganización vincular, pues es esa: comienzas a ser disfuncional en los grupos, aquí dice, en cuanto a las tareas grupales básicas, ¿cierto?
Si ya no, si tienes, por ejemplo, vamos a poner otro caso hipotético de una depresión severa, pues evidentemente ya tu estado operativo, tus funciones no las vas a poder cumplir. ¿Por qué? Porque ni siquiera te vas a parar de la cama y entonces todo, escuela, trabajo, familia, todo va a empezar a ser disfuncional. Eso es un gran indicador para saber si dónde está ubicada esta persona conforme al síntoma que está presentando. Adelante, Moni. Yo tengo una duda. En este punto igual podríamos, bueno, nos habías dejado esta cuestión de investigar y como que relacionar un poquito más la cuestión de las leyes de Gestalt. En este caso también saldría algo así, o sea, en vez de ser esta cuestión de mecanismo de defensa que hace que la persona se descienda, por así decirlo, de los grupos y también tenga una decisión individual, también esta cuestión de las leyes de Gestalt nos podría dar esta cuestión, ¿no? O sea, por ejemplo, esta cuestión de la semejanza, pues, está cumpliendo un rol de semejanza, por así decirlo, con los iguales. Por ejemplo, aquí en el grupo nosotros tenemos este rol de semejanza porque somos los alumnos y estamos aprendiendo y demás. Entonces también esa puede ser nuestras partes de evaluación, ¿no? Ya reflejándolo en las leyes de la Gestalt. Vienes con todo, Moni, como te extrañaba. Muy bien. Felicidades. Qué buena relación estás haciendo porque, por supuesto, ¿te acuerdas de este concepto de que es más del humanismo, pero que también lo revisábamos con la Gestalt, de la autorrealización? Y si entonces empezamos a integrar los modelos, nos damos cuenta que esta autorrealización solo la vamos a poder hacer en medida en que estemos siendo funcionales con respecto a nuestros radios de acción social, ¿no? Y entonces, como bien dices, la cuestión de la pertenencia en el caso hipotético que no es tan hipotético, más bien que acabas de poner, pues claro, es la identidad que te da o que te confiere pertenecer a uno u otro grupo social. Y aquí, si lo pensamos, pues también nos estamos metiendo con psicología social. Y perdonen que sea tan reiterativa en qué modelos estamos usando, pero creo que me parece pertinente que vayan identificando una u otra característica de los modelos para que ahora sí ya podemos navegar en aguas conocidas, ¿no? Pero muy bien. Hasta te voy a dar un punto, Mónica. Esa relación fue muy, muy buena. Gracias. Muy bien, bueno. ¿Le seguimos, Eder, porfa? Sí. Los objetivos del proceso psicodiagnóstico vincular son la aproximación al conocimiento de la realidad de la conducta del sujeto, la movilización de ansiedades tendentes al cambio y la devolución al sujeto de lo sentido, pensado, actuado con él en el proceso psicodiagnóstico. Y bueno, dice, el psicodiagnóstico vincular plantea como objetivo la estructura psíquica y sus manifestaciones conductuales, así como las alteraciones psicopatológicas de dicha estructura. Emplea como metodología el análisis y síntesis de los fenómenos vinculares según pautas definidas. Posee criterios de verificación, se apoya en el modelo de la sobredeterminación causal para explicar los fenómenos psíquicos, normales y patológicos, y ha desarrollado técnicas para evaluar las características de la estructura conductual vincular. Bueno, ok. Pues entonces por acá es todo lo que hemos estado diciendo, ¿no? A ver, dice aproximación al conocimiento de la realidad de la conducta del sujeto. ¿Por qué no nada más dice de la realidad? Porque hace aquí énfasis en la realidad de la conducta del sujeto. ¿A qué se está refiriendo? Mi palabra de moda, hombre. ¿Qué es aquello que tienen ustedes que nadie más tiene igual que ustedes? ¿Nuestra percepción? ¿Quién dijo eso? ¿La subjetividad? Yo, y ahora. Muy bien, Diana. Sí, pero acuérdate que en clases de psicológicos superiores veíamos que después de que tenemos toda esta percepción, digamos, en el momento en que se hace un proceso psicológico superior, se llama ¿cómo? Ya lo dijeron, pero se llama ¿cómo? Subjetividad. Exactamente.
Pero muy bien, buena relación también, muy bien. Entonces, pues por acá lo que estamos hablando y lo que está repitiéndose por acá es lo que hemos dicho tanto y tanto, ¿no? Ahora en esta entrada a la evaluación, son los sentidos específicos que le confiere la persona a su propia realidad. Entonces es esta cadena de significantes con la cual además se mete a esta gran cadena social de significantes. Entonces, bueno, hablamos de la subjetividad. Luego dice por acá, la movilización de ansiedades tendentes al cambio. En el mismo concepto que veníamos revisando de la autorrealización, pues siempre nosotros vamos a estar buscando mejorar, al menos eso se cree desde la psicología, y ustedes a lo mejor pensarán que eso es algo que no nos compete a todos, pero pues simplemente están estudiando una carrera y por ende yo asumo que todos ustedes quieren convertirse en profesionistas. Y eso ya es un indicador de tendencia al cambio, ¿no? Y por último, tenemos que ya me voy porque están tocando en mi casa. Nos vemos el día jueves y terminamos esto. ¿Sale? Sí, maestra. Ok, maestra. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos y todas por su participación. Gracias. Linda tarde.